Buenas tardes, estamos otra vez trabajando juntos en el cuarto encuentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. En esta oportunidad vamos a ver lo que llamamos la segunda historia dentro del Antiguo Testamento. O sea, los tres primeros encuentros hablamos de obra histórica deuteronomista, que arranca con el Deuteronomio, pero la historia va desde Jueces hasta Segunda Reyes. Y hoy vamos a hablar del llamado cronista, un nombre que se le hemos dado, los biblistas le dan al cronista, para significar la agrupación de dos obras, el libro de Crónicas y el libro de Esdras y Nehemías. Lo digo de esa manera porque ya pasó con Reyes y Samuel. Crónicas es un solo libro, lo dividimos en dos, la tradición lo dividió en dos porque era muy largo, pero es una sola obra. Y con Esdras y Nehemías sucede lo mismo. Hablamos de Esdras y Nehemías, pero en realidad son una sola obra que, porque era extensa, se dividió en dos partes. De modo que acá tenemos la unión de dos obras, el libro de Crónicas y el libro de Esdras y Nehemías, que se unieron, o lo hemos unido, la tradición lo ha unido, para formar esta historia que comienza en el libro de Crónicas, digamos, 1.1, con Adán. Comienza con la creación, pero no cuenta la creación. Saltea toda esa etapa porque ya la da por conocida por la otra obra, por el libro de Génesis. Entonces Crónicas comienza con la creación, aunque no la cuenta, y va a terminar allá, al final de Nehemías, en el periodo de la restauración, cuando ya Israel ha vuelto del cautiverio, está instalado en Jerusalén, y ya han reconstruido el templo y han reparado la ciudad de Jerusalén y están nuevamente viviendo en esa ciudad. De modo que, respecto a la obra histórica deuteronomista, el cronista prolonga la historia, porque recordamos que la obra histórica deuteronomista en el Segunda Reyes termina con el cautiverio, ¿sí? Caída de Jerusalén, destrucción del templo, y van al cautiverio y se acaba la historia. En este otro caso continúa en los libros de Esdras y Nehemías, narrando la restauración. Si cuando vuelven, y bueno, con qué se encuentran y qué tareas tienen que encarar. Es importante saber que la obra histórica deuteronomista es anterior, es muy anterior a esta obra cronista, y por lo tanto está mucho más alejada de los hechos. Es así que, por ejemplo, pasadas los primeros capítulos en el libro de Crónicas, que son en realidad meras genealogías, va diciendo Adán, de Adán fulano, Mengano, Sultán, y así, son varios capítulos de genealogías, llega hasta los reyes, y ahí empieza a contar la historia. Empieza a contar a Saúl, apenas si lo menciona, y comienza con el rey David. Al cronista le va a interesar mucho resaltar la importancia de David y de Salomón, pero de esos dos, más David que Salomón. ¿Y por qué? Porque están en una época en que tienen que refundar la nación. Ellos vuelven del exilio, están empobrecidos, tienen un templo que lo reconstruyen, pero están muy lejos, dice el mismo texto, muy lejos de tener la magnificencia que tenía el templo de Salomón. Es un templo pobre, porque hay gente pobre que no puede construir algo más grande. Es una ciudad que está sometida. Los persas, que es el imperio persa, son benevolentes en permitirles que regresen y tener su libertad de culto, digamos hoy, porque les permiten ejercer su religión, pero hay que pagar impuestos. Entonces, es un pueblo que tiene cierto espacio de libertad religiosa, cultural, pero están sometidos a los reyes extranjeros y tienen que pagar impuestos y se los tiene muy mal. Entonces, en ese contexto, tienen que reconstruir el espíritu de la nación y lo hacen en base a fundar en aquellos grandes personajes de la antigüedad. Entonces, ya tienen escritas las historias de Abraham, de Isaac y de Jacob, la historia de la esclavitud en Egipto y la liberación, eso ya está escrito, lo da por supuesto, pero ahora resaltan enormemente la figura de David y de Salomón, a tal punto que hacen lo que hacen todos los reyes y políticos de la historia, que hacen contar una historia beneficiosa para sus héroes. Entonces, por ejemplo, la historia de David, que se cuenta en Crónicas, no se narra la historia de David buscando a la vecina y llevándosela con él y haciendo matar al marido para quedarse con la mujer
del vecino. Eso no aparece en la historia de Crónicas. De ninguna manera, David no puede cometer semejante barbaridad. Entonces directamente no lo cuentan. O la historia de Salomón, que traía según narra Reyes, no trajo su mujer, y las mujeres traían sus ídolos y que cayó en la idolatría. Bueno, tampoco se cuenta esa historia de Salomón. No puede ser que el gran Salomón haya sido idólatra o haya caído en algún momento en la idolatría. Entonces directamente no cuentan nada de eso y solamente se cuentan las proezas, las grandezas y todas las grandes obras que hicieron, tanto David como Salomón. Además, como a David le gusta más que Salomón, a esta nueva historia, el templo de Jerusalén, que en la historia de Reyes está, diríamos, 100% construido por Salomón, en el caso de Crónicas es una obra de ambos. Ya David comienza a construir algunas cosas, algunas partes del templo. Ya David dice en un momento que, bueno, él es un hombre grande y su hijo Salomón es muy joven, entonces ¿cómo un joven va a construir un templo? Entonces él empieza las obras del templo y cuando llega ya a sus últimos días, lo llama Salomón y le dice que, bueno, que Dios le ha dado la bendición de ser él, Salomón, el que va a construir el templo, pero ya el relato dice que David comenzó a construirlo. De modo que en la historia cronista, David comparte con Salomón la gloria de ser el constructor del templo. Después de Salomón se va a decir todas las cosas maravillosas que ya se habían dicho, que era muy sabio, que era muy justo, que engrandeció la ciudad, engrandeció Israel, y que todo el mundo se benefició con las tareas de Salomón. Llegado el punto del cisma, en esta obra cronista se produce el cisma, pero al cronista ya no le interesa la historia de Samaria. Entonces, toda aquella historia que teníamos en el libro de Reyes, que decía, cuando reinaba en Judá fulano, en Samaria reinaba Mengano, y cuando murió este hombre en Samaria, y le sucedió su hijo, asumió cuando en Judá reinaba fulano, y así, que va entrelazando las dos historias, en el cronista eso no existe. Directamente el cronista sigue la línea davídica de los reyes de Judá, y a Samaria apenas se la menciona, pero no se menciona a los reyes de Samaria. Alguna vez se dice algo que sucedió en Samaria, pero Samaria desaparece de la historia. Es decir que en el posexilio, fiel a lo que sucedió en realidad, el Israel restaurado es el Israel de Judá. Por eso de algún modo se dice que en este periodo, y en los libros de Esdras Nehemías, es el nacimiento del judaísmo. El judaísmo viene de Judá, la palabra Judá, porque es en ese momento en que se constituye esta nueva entidad cultural judía, es decir, de Judea. Porque los que no son de Judea son los del norte, los del norte son samaritanos. Y entonces ahí es cuando empieza también esa dificultad de vincularse con los samaritanos, que lleva un grado altísimo de enemistad, y que conocemos bien los cristianos por las narraciones del Nuevo Testamento, donde judíos, ¿no? Y samaritanos de Samaria, del norte, no se saludaban, no se podían tocar. Bueno, había una serie de cosas que Jesús, por supuesto, ayuda a quebrar y a romper. Pero, de hecho, esa enemistad que conocemos bien del Nuevo Testamento se gesta en esta época, cuando retornan de Babilonia y hay conflictos con los que se habían quedado o los que los habían dejado. En realidad nadie se quedó por ganas, sino porque los dejaron. Bueno, hasta ahí el libro de Crónicas. Ahora, el libro de Crónicas termina, igual que el libro de Reyes, con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, pero le agrega 3 o 4 versículos más al final, vayan y leanlos, segunda Crónicas, al final de Crónicas, donde dice que van al destierro. Eso lo dice igual que en Reyes, no hay muchas diferencias ahí, pero la diferencia fundamental es que agrega el edicto de Ciro. ¿Qué es el edicto de Ciro? Bueno, Ciro es Ciro el persa, es el nuevo emperador, el nuevo hombre que gobierna el mundo, asume, conquista Babilonia, y entonces hace un edicto, un decreto, y ese edicto dice que autoriza a Israel, en realidad lo hace para otras naciones también, nosotros nos enteramos de Israel, a regresar a su país, a reconstruir su ciudad y su templo. Y es más, dice al estilo un poquito exagerado de la Biblia, que además le da instrucciones a la gente, a sus súbditos, que les den dinero y ofrendas y animales para que
puedan volver y regresar, lo cual siempre es un poquito exagerado porque nadie le iba a dar, le iba a regalar oro y plata a unos esclavos o unos semi-esclavos en realidad que se volvían. Pero el texto dice eso. Entonces, al agregar ese pedacito, ya hay una palabra de esperanza que no había en el libro de Reyes. En Reyes se había acabado todo. Acá, ahora nos dejan volver. Y entonces, ¿qué pasa? Continúa con libros de Esdras y Nehemías. Y esa parte de Esdras y Nehemías es la narración al comienzo de Esdras, de, bueno, como vuelven, muy brevemente narrado, no cuentan en realidad cómo fue el regreso, ni las caminatas, ni nada, pero dice que volvieron, que se pudieron llevar de vuelta los utensilios del templo. Uno puede imaginar algunos que habrán quedado, porque las cosas eran de bronce, de plata, de oro, se las fundían todas, pero bueno, algunos habrán quedado, dice que volvieron. Y bueno, en el libro empiezan a narrar, vuelven, y lo primero que quieren hacer es reconstruir la ciudad. Se encuentra una ciudad muy destruida, y empieza el conflicto con los samaritanos. ¿Por qué? Porque yo volvía y decía, esta tierra es mía. ¿Y por qué esta tierra es tuya? Y porque era de mi abuelo. Mi abuelo se lo llevaron a Babilonia y ahora yo vuelvo y soy el nieto y esta tierra es mía. Y el tipo que estaba ahí dice, esta tierra es mía. Y entonces empieza el conflicto. Y entonces aparecen las largas genealogías. ¿Para qué servían las genealogías? Bueno, las genealogías servían para demostrar que yo era hijo de fulano y que mi papá era hijo de Mengano y que Mengano era el dueño de esa tierra. Ese es el fin de las genealogías, como las escrituras de hoy. Hoy te decimos, esta tierra es mía, esta casa, este departamento, este terreno, porque tengo una escritura que lo dice. Bueno, en ese entonces lo que decían es, yo era soy hijo de fulano, nieto de Mengano, esa tierra es mía. El problema es que el que estaba ahí también decía que era de él, porque él también tenía un padre y un abuelo que se había quedado ahí y tenía propiedad. Y ahí viene el conflicto. Y está lindísimo leer, y aburridísimo, por supuesto, de leer, porque son largas listas, la lista de los parientes que tenían, y cada uno argumentaba con su pariente que era el dueño de esa tierra. Y genera un conflicto obvio y natural, y no queda muy claro quién se queda con qué. Algunos habrán logrado imponerse, otros habrán tenido que aguantar que perdieron la tierra. La cosa es que ahí viene el conflicto con los llamados samaritanos. Digo llamados porque algunos no estaban en Samaria, estaban en Judá. Pero bueno, ahí viene el problema. Es lindo ver también que en la lista de las genealogías hay un pedacito que dice, estos son los que no pudieron probar, que eran hijos o nietos de fulano y de mengano. Entonces a esos que reclamaban no le dieron la tierra. De modo que estaban los que lo lograron probar, que son la mayoría de los que cuentan, y los que no lograron probar y se quedaron con las manos vacías. Pero bueno, habría vivos también, gente que diría esto es mío y no era de ellos, qué sé yo. No sabemos, pero está bueno que el mismo relato bíblico reconoce que había quienes tenían ciertos derechos y quienes reclamaban pero no tenían derechos. Pasó siempre, ahí también pasa en la Biblia. Y entonces ahí, después de que se asientan, viene el tema de la reconstrucción del templo. Hacia el año 515 el templo está construido. Fíjense que esto sucede en 539, así que pasan unos 20 años, hasta que 15 años, hasta que se termina de reconstruir el templo. Dice el relato que los que veían el templo reconstruido lloraban porque los viejos, serían los ancianos, ¿no? Los muy ancianos que de niños habían visto el otro templo y ahora veían este. Y decían que lloraban porque lo humilde que era este, recordando la grandeza del otro. Vaya a saber, quizás lo vieron, quizás se lo contó sus padres, pero es para mostrar el contraste entre lo que era y lo que es ahora. El templo de Salomón, un edificio fantástico, y esto era una pequeño templo acorde a las posibilidades de ese momento. Reconstruyen el templo, después viene, eso es en la época de Esdras, después viene Nehemías. Nehemías aparece un poquito más secular que Esdras. Esdras aparece más como un sacerdote. Nehemías se encarga de la reconstrucción del muro, es una tarea más civil, diríamos nosotros hoy. Reconstruyen el muro que estaba destruido. Y de nuevo, siempre con conflictos con los locales que se quejan de estos que han vuelto ahora y que hacía 60 o 70 años se habían ido y ahora están reclamando la propiedad de la tierra. Finalmente hay un conflicto importante que hay que mencionar, lo pueden leer ustedes, es el tema de la expulsión de las mujeres extranjeras. Hay que mencionarlo porque es un tema muy triste. En el libro de Esdras y Nehemías ellos están luchando por afirmar su identidad,
después de casi 3 generaciones de estar en el extranjero, y encuentran que uno de los problemas que tienen es que las esposas extranjeras, por un lado traen sus dioses, pero le había pasado a Salomón ya, y por otro lado no hablan del idioma del país. Dice que a los niños les hacen hablar el idioma de la madre, obviamente. El idioma de la madre es un idioma que no es el hebreo o el arameo ya en ese entonces. Entonces eso no encuentran otra salida que expulsar. Y hace un gran llamado a que los hombres que tengan mujeres extranjeras las declaren y las expulsen con sus niños. Muy terrible eso que se cuenta. Son de estas cosas feas que pasan en la Biblia también. Como yo digo, a veces uno tiene ganas a veces que en unas páginas le quiere sacar a la Biblia, pero no podemos. La Biblia está ahí, la palabra de Dios, hay que tratar de interpretarla y entender por qué está allí. Yo creo que está allí para recordarnos que esas barbaridades pasan, y no para que las copiemos, porque la Biblia no es que cada página de lo que narra es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Hay cosas que las narran para decir esto no lo hagan. Bueno, yo creo que esto es un ejemplo de cómo no entendieron que en todo caso la búsqueda de identidad no la tenían que hacer a costa de personas que habían sido llevadas allí por la fuerza, porque estas mujeres no es que querían trasladarse allí, sino que eran intercambios comerciales que hacían los hombres en ese entonces. Entonces, eso sucede en 2 oportunidades en las que se expulsan a las mujeres y a los niños extranjeros. En el marco de una buena intención, que es afirmar la identidad y construir una nación, se cometen estos errores que son gravísimos y que no deben haberse cometido, pero ahí están y tenemos que asumirlo de esa manera. Quizá lo más importante para este punto de la identidad es que en esta época es cuando comienza, porque este es un proceso largo también, comienza a afirmarse que el elemento aglutinador de Israel es el texto, son las escrituras. O sea, de eso que después se llamó a decir que es el pueblo de un libro, el pueblo de la escritura. Esto comienza, no termina acá, pero comienza acá, porque ya empiezan a redactarse todas las escrituras en esta época y a adquirir la forma que hoy tiene el Antiguo Testamento. Sí, eso es muy importante. Finalmente quiero decir que vamos a también tratar brevemente el libro de Tobías. Lo digo ¿por qué? Porque el libro de Tobías es una historia ficticia, ficcional, como una novela, como si fuera Ruth o Esther, pero está ambientada en Persia, en esta misma época, en la época de Esdras y Nehemías, más o menos. Es la historia de Tobías y de su hijo y de su familia, que viven fuera de Israel, en la zona de Persia, y que es un judío piadoso que quiere cumplir con su fe y tiene problemas, como suele suceder. Por querer ser un buen creyente, tiene problemas. Y la historia narra cómo el Señor lo ayuda a él a salir de sus problemas y cómo finalmente Dios bendice a esa familia a pesar de las dificultades que tiene. Tobías lo dejamos para el final, pero es un librito que es lindo de leerlo. Si no lo tienen presente, léanlo, porque es una hermosa novela para leer y con un profundo mensaje. Hasta aquí llegamos. Gracias.